Luciani, con los cuales propuso una pena de 12 años de prisión e inhabilitación también de por vida para ejercer cargos públicos a la actual vicepresidenta. Si uno fue más o menos siguiendo los alegatos y las pruebas presentadas, lo cierto es que las acusaciones están bastante flojas de papeles y podríamos decir que toda la causa se para sobre un prejuicio que tiene que ver con la idea de que el gobierno anterior al de Mauricio Macri, obviamente estamos hablando de Cristina Fernández, estaba conformado como una asociación ilícita donde la jefa de Estado comandaba esta asociación y estaba al tanto de cada movimiento de sus funcionarios. Un poco, bueno, las acusaciones infundadas fueron plasmadas por el fiscal Luciani, cuyo discurso tuvo más un alcance mediático, podríamos decir, porque se paseó por todos los medios de comunicación buscando, como digo, causar un impacto mediático que efectivamente logró, porque bueno, es un poco lo que estamos viendo, parece que de repente ya en los medios de comunicación casi del dólar o de la economía no se habla tanto, sino que pasó a un primer plano estos videos donde se veía a Luciani diciendo, digamos, acusando a Cristina Fernández de un montón de diferentes casos de corrupción. ¿Qué opinas de esto de Zaffaroni y estas expresiones de Zaffaroni de pedir un indulto presidencial en caso de que sea condenada? Bueno, a mí... ¿Cómo te suena eso? Me suena raro. Bueno, la realidad, Zaffaroni, no había escuchado que lo había pedido Zaffaroni específicamente, sí escuché que quizás Alberto Fernández estaba analizando pedir un indulto presidencial. Yo creo que realmente no tendría mucho sentido, porque, y es un poco lo que iba a entrar más adelante con el análisis. Perdón, parece... seguí. No, estoy igual, te respondo así y después te continúo con esto, pero me parece, digamos, que no tiene mucho sentido el indulto, porque quedaría un poco expuesto, digamos, a ver, a lo que voy. Estas causas me parece que tienen un plan estratégico de causar un impacto en la opinión pública y de manchar una figura política para las elecciones que vienen, más que verdaderamente una investigación y una causa judicial creada en serio para buscar e identificar personas que causaron corrupción o no, digamos, en un determinado momento histórico. Entonces, indultar a Cristina en el caso de que, si eventualmente se la condenara, me parece que sería contraproducente, justamente porque lo que importa es el impacto que tenga en la opinión pública y no tanto si se le dan 12, 1 o lo que sea de años de prisión. Eventualmente también existe lo que es, que obviamente si es condenada va a llegar a eso, la apelación, digamos. Entonces, bueno, a vos te condenan, vos podés apelar y esa condena después puede ser revocada, que bueno, también justamente quería hablar un poco de eso con lo que pasó en Brasil. Pero en definitiva, me parece que hablar de indulto ahora tampoco tiene mucho sentido. De hecho, como te digo, no había escuchado que lo había hecho Zaffaroni. Me parece que, bueno, quizás lo dijo por... Tiene una columna en AM750. Y bueno, en su columna del día de hoy fue donde indicó: si la vicepresidenta es condenada, el único recurso que queda, por duro que sea, no puede ser otro que el indulto presidencial, para salvar el futuro democrático del país ante la perspectiva de llegar a una elección con proscripciones. Agregó también un grupo de jueces y fiscales que no solo juegan abiertamente a la política, sino que rompen límites éticos y jurídicos y protagonizan el juicio con un final sabido y el final más vergonzoso que nunca se haya visto. Seguramente la condena de Cristina ya está escrita y guardada bajo la camiseta de jugadores de fútbol de la quinta presidencial y será confirmada por los dos jueces que debían revisarla. Esto haciendo referencia al fiscal Luciani, por supuesto, jugando al fútbol en Los Abrojos. Claro. Para Zaffaroni, ante una eventual condena contra la vicepresidenta, no se podrá recurrir a otra instancia de la justicia porque se derrumbaron los últimos escrúpulos que se suponía que podía tener ese grupo de jueces y fiscales que se lanza sin límites a la persecución política. Estuvo muy duro Zaffaroni, me parece excesivo, te diría, dado que estamos hablando de un ex juez de la Corte Suprema. Pero además, digamos, me parece que también es ponerlo un poco en un brete a Alberto Fernández, porque Alberto Fernández justamente uno de los temas sobre los que fue consultado antes de ser presidente durante la campaña era sobre el tema de los indultos presidenciales, y él dijo claramente que él no iba a llegar a la Casa Rosada para dar un indulto. Dijo que descreía de los indultos y que él no era, los presidentes no son nadie para perdonar a nadie, dijo en aquel momento. O sea, que creo que hasta lo está poniendo en un brete.
Sí, a ver, coincido en que quizás, no sé si yo identifico que todo el sistema judicial podríamos decir que está corrompido, porque bueno, entonces, como digo, ¿qué queda para las instancias de apelaciones, digamos? Sí, no se puede descreer de absolutamente todos los jueces del sistema judicial, pero me parece que sí, acá hay algo que apunta Zaffaroni, que un poco tiene razón, creo, cuando dice que está un poco en juego la democracia, porque básicamente se está acusando a un gobierno que fue electo democráticamente, porque recordemos que Cristina fue las 2 veces que fue presidenta, ganó con amplia mayoría de votos, o sea, no es que llegó de alguna forma ilegítima, e incluso, y digamos, lo que está diciendo básicamente Luciani, si se llega a condenar, es que el gobierno se formó como una asociación ilícita, o sea, me parece que un poco está poniendo en duda el voto popular también, entonces en ese sentido, estás mezclando las cosas ahí. A ver, la gente vota y se puede equivocar, o sea, a todos nos ha pasado de que hemos votado a alguien o incluso que hemos creído en alguien y después nos damos cuenta de que en realidad nos traicionó. Pero en este caso no creo que sea para poner en jaque la democracia, quizás porque yo pertenezco a una generación donde sufrimos tanto la dictadura que cuando hablamos de poner en jaque la democracia siempre vemos, pero quizás por experiencia o por estudio, otras cuestiones más profundas que estas. Pero por ejemplo, el caso de Brasil, que bueno, se está haciendo muchísimo paralelismo con eso, cuando a Lula da Silva se lo condena, digamos, muy rápidamente el juez Sergio Moro, que bueno, ahora está siendo investigado, lo condena el mismo año, creo, o el año anterior, no me acuerdo, a las últimas elecciones que fueron en el 2018. Eso también fue poner en juego, digamos, o si se quiere, deslegitimar a la democracia en Brasil, y no es que hubo un golpe de Estado tampoco. O sea, me parece que... Sí, no, a ver, no conozco cómo es la justicia en Brasil, realmente no. Bastante parecida acá. No lo conozco. Y no es que no me interesan los hermanos brasileños y latinoamericanos, pero con el lío que tenemos en este país nos alcanza y nos sobra, tenemos para entretenernos. A ver, a mí me parece que tienen que investigarse todo lo que sea necesario, pero sí en un marco de respeto por el otro, de respeto por la investidura. Uno puede acordar o no con Cristina Fernández, con Mauricio Macri, con Alberto Fernández, con quien sea. Lo que no podemos es perder el respeto por quienes fueron elegidos democráticamente. Le guste a quien le guste y no le guste a quien le guste. No podemos llevar a esta pelea de puntazos estas cuestiones. Me parece a mí. Y tampoco me gusta que por allí se digan ciertas cosas que siento que en realidad tienden a aterrorizar a la gente con las cuestiones de si esto pasa ponemos en jaque la democracia, se viene otra dictadura, porque la gente, viste, que se va un poco de mambo, y a mí eso realmente me aterra mucho. No, claro, entiendo. A ver, yo igual en ningún momento hablé de dictadura, y yo creo que estamos lejos de eso, pero sí lo que podemos hablar es que hay formas de poner en juego la democracia que son más modernas, justamente. Ya no estamos en una etapa de militarización, o sea, las dictaduras murieron las últimas en los años 80, entonces efectivamente no podemos hablar de un golpe de Estado que va a suceder. Lo que sí existen son otras formas de intervenir en la democracia, y de vuelta, disculpa que bueno, a un paralelismo con Brasil, pero la realidad es que es el caso más cercano, bastante parecido, porque el sistema democrático es prácticamente igual, sistema de justicia también. Entonces, bueno, hay muchos paralelismos, y de hecho la proscripción a Lula da Silva fue una interrupción de la democracia, porque era el candidato preferido, todas las encuestas daban como que él iba a salir ganador, y efectivamente cuando lo proscriben, lo meten preso, termina justamente el Partido de los Trabajadores, que era el partido de Lula, termina perdiendo porque tiene que poner en último momento a un candidato que era muy desconocido, termina perdiendo contra un Jair Bolsonaro que hoy sigue gobernando, y digamos, si eso no podemos llamarlo como interrupción o poner en juego la democracia, bueno, me parece que tampoco tenemos que ir a casos tan extremos como una dictadura para pensar que se puede poner en juego la democracia de otras maneras. Y me parece que últimamente el recurso judicial un poco se está utilizando para eso. De hecho, bueno, como digo, también en el año pasado, en 2021, la Corte Suprema de Brasil, que es el máximo tribunal, es igual que acá, digamos,
terminó desestimando y anulando todas las condenas a Lula da Silva y ahora se está abriendo una investigación sobre el juez Moro. Y digamos que vuelve ahora Lula da Silva a presentarse a la presidencia y efectivamente lo más probable que termine pasando es que gane las elecciones, demuestra que en el 2018 también las hubiera ganado. Entonces a lo que voy es que si eso no demuestra, digamos, que se quitó a un candidato popular para poner a otro, me parece, y si eso no demuestra un poco que interrumpe la democracia, bueno, no sé, quizás tenemos concepciones distintas de lo que es democracia, pero también un caso o de lo parecido, que es desestabilizar una democracia. Bueno, por eso, pero digamos, a ver, si hay un candidato favorito y lo meten preso y no se lo puede elegir, eso es interrumpir la democracia. Es un poco también lo que pasó con Perón en el 45 y todo lo que surgió después de eso, que fue la marcha del 17 de octubre, que sigue siendo hasta el día de hoy recordada. Es decir, no todo lo que implica no todo desestabilización de democracia implica la militarización. Me parece que hay también otras maneras de llevarlo adelante que son más sofisticadas e incluso también más complejas, y por eso también por ahí aparecen no como desestabilización, sino como otras cosas. Pero bueno, obviamente son formas distintas de leer hechos que pasan en la actualidad, así que bueno, es mi opinión también, como digo. Para continuar un poco con esto, porque ya me fui de igual un poco estamos hablando de lo mismo, pero sigo un poco con lo que estaba diciendo, que era que bueno, ¿por qué, digamos, entender estas acusaciones, digamos, como en un marco de estrategia, digamos? Porque digo que, bueno, estas acusaciones fueron plasmadas por justamente el fiscal Luciana, y venimos diciendo, cuyo discurso se paseó por distintos medios de comunicación, como decía, buscando un impacto mediático que efectivamente terminó logrando, porque apareció, como decía, en todas las pantallas de todos los canales, diarios, portales de internet, etcétera. Entonces, más que una investigación, podríamos decir que fue una estrategia para quitarle a Cristina la posibilidad de continuar el poder en un futuro, y me parece también, no es casualidad, y de vuelta volvemos a lo de Brasil, que lleguen un poco más de un año, estando un poco más de un año de las próximas elecciones. Y recordemos que tampoco es la primera vez que a la vicepresidenta, se la imputa en causas que están bastante flojas de papeles, porque, por ejemplo, no sé, también estuvo implicada en lo que fue la causa del memorándum con Irán, que hace poco se dio un indulto, o no indulto, mejor dicho, porque se reconoció que no hubo crimen justamente en esa causa con el fallecido ex canciller Héctor Timerman, bueno, entre otras personas. También Cristina fue reconocida como que no había hecho nada en esa causa. Entonces, bueno, diferentes causas que me parece tienen más un impacto estratégico que judicial. Pero acá lo que importa entonces es esto, es el impacto mediático en la opinión pública que tienen estas causas, y no tanto su resultado. Por eso digo que, bueno, podemos hablar de estrategia, porque tiene que ver con una operación de debilitamiento de la figura política de diferentes dirigentes, que en el caso de Cristina hoy concentra gran parte de los votos y sigue definiendo en gran medida también lo que son los espacios de poder nacionales. Y digo que, bueno, ahora sí entramos un poco con Brasil, que es poco original esta estrategia, porque es prácticamente lo mismo que pasó en Brasil. No quiero volver a repetir lo que ya estuve diciendo, pero efectivamente Lula, que era el candidato favorito en 2018, fue preso por un caso bastante similar, aparte, porque también tenía que ver con algunos casos de corrupción que se habían encontrado en funcionarios. Terminaron haciendo una conexión bastante floja, diciendo, bueno, si era el jefe de Estado, no podía no saberlo, digamos, que sus funcionarios estaban siendo corruptos, pero nunca se presentó una prueba tangible, una prueba, digamos, irrefutable. Se lo terminó metiendo preso a Lula, terminó perdiendo las elecciones porque no se pudo presentar, obviamente, por estar preso. Termina ganando Bolsonaro, y 2 años después Lula es liberado y Moro es puesto bajo investigación. Entonces, me parece que, bueno, también por eso se pueden hacer bastantes paralelismos en ese sentido. Y si bien, bueno, quizás el caso de Lula es como el tipo ideal, digamos, porque fue orquestado en tiempo récord y cumplió con los objetivos de corto plazo llevando a Bolsonaro a la presidencia, que es esto. Por eso es lo que yo digo que es más una estrategia, es justamente una estrategia política y no tanto algo de orden judicial. Entonces, me parece que no podemos dejar de señalar cómo el Poder Judicial está metido en la política y tiene mucho poder para proscribir o avalar políticos que le molesten y otros que no, si se quiere. Y el otro punto de análisis, que bueno, tiene que ver más con una posición política que adoptó el oficialismo a partir de estas acusaciones contra la vicepresidenta,
y que es algo que también venimos señalando, pero que se intensificó mucho más lo que fue el día de ayer e incluso también el lunes, porque hay que hacer notar como algunos dirigentes, como Santiago Cafiero, que bueno, sabemos que es prácticamente el último ministro, digamos, albertista que queda en el gobierno, o el mismo Sergio Massa, quien fue uno de los primeros en cortar relaciones con Cristina, irse de lo que era en ese momento el Frente para la Victoria, formar el Frente Renovador, o sea, uno de los primeros que empezó a criticar a Cristina y todo. Ahora fue también, salió, digamos, a respaldar públicamente a Cristina a partir de tweets. Salieron también el presidente Alberto Fernández, como digo, Santiago Cafiero, y además del apoyo del oficialismo que se volvió a mostrar con una unidad sin precedentes, porque recordemos que también venimos de 2 años en los que, bueno, uno dice una cosa, otro le responde así. Ahora se mostraron todos en bloque apoyando a una dirigente. También salieron dirigentes de la oposición como, bueno, Miguel Ángel Pichetto, que fue bastante duro durante las elecciones del 2019 para con el oficialismo de hoy, o diputados de la izquierda también como Miriam Bregman o Nicolás del Caño, los cuales están lejos de bancar políticamente al peronismo y muchísimas veces en lo que es justamente las elecciones, las votaciones del Congreso, siempre se muestran votando en contra o, bueno, ideológicamente en contra. Entonces fue como, digamos, fue bastante del arco político, se mostró a favor de una dirigente para la cual no tendrían ninguna razón específica para bancarla, digamos. Incluso también en la calle hubo distintas movilizaciones masivas protestando contra esas acusaciones, cosa que también reforzó una opinión pública negativa del sistema judicial, una opinión negativa, perdón, del sistema judicial en la opinión pública, y también hace rato que no se veía una movilización, digamos, bastante grande en apoyo a Cristina, porque como decimos, estaba en un segundo plano, digamos. E incluso también, por último, hubo distintos dirigentes políticos internacionales de otros países, como el expresidente boliviano Evo Morales, que bueno, sabemos que siempre estuvo bastante cerca de la figura de Cristina, o también alguien que mencionamos hace un tiempo cuando fueron las elecciones en Francia, el ex candidato a la presidencia francés por la izquierda, digamos, es Jean-Luc Mélenchon, también salió a respaldar a Cristina, así que bueno, tuvo también apoyos a nivel internacional. Y como reflexión final, quería enfatizar en todo lo que estuvimos diciendo, que me parece que apunta a 2 cosas. Por un lado, se confirma que hay intereses políticos en el sistema judicial que buscan un aplacamiento de la figura de la vicepresidenta, la cual hoy incomoda bastante porque todavía concentra un gran caudal de votos y es vista por la oposición como la principal figura a neutralizar para poder conseguir el voto del 2023. Y por el otro, bueno, Cristina parece querer correrse del medio de la arena política, como decimos, lo hizo en el 2019 y lo volvió a hacer ahora, pero estos hechos un poco la vuelven a ubicar en el centro de la arena política y quizás confirmando que su figura trasciende sus propios intereses y es hoy la única que puede articular al movimiento peronista con los intereses de una parte de la población. La realidad es que estas acusaciones le sirven al peronismo para revivir una ética perdida hace un tiempo y confirmar que las pasiones siguen siendo parte de la política y me parece que un poco de vuelta, esto no sé si esta estrategia le salió, por un lado sí, pero por otro lado me parece que revivió una llama quizás que estaba medio perdida en el peronismo, que tiene que ver con esta idea del mito, que bueno, como de vuelta vuelvo el paralelismo con Brasil, pero el posible regreso de Lula a la presidencia de Brasil este año, volvió, digamos, a aparecer la figura de Lula, volvió a reencarnar justamente como un mito por estas acusaciones en el Poder Judicial. Y termino un poco con esta reflexión. Salvando las distancias, podríamos decir que como figura política de relevancia para las masas, Cristina Fernández es hoy algo similar a lo que fue la figura de Juan Domingo Perón en 1945. Bueno, y a Perón en su momento lo encerraron y lo tuvieron que liberar por las movilizaciones del 17 de octubre, que hasta el día de hoy se conocen como el Día de la Lealtad. Yo me pregunto si, bueno, ¿tendrá Cristina su propio 17 de octubre o no? Para eso tendremos que esperar, ver cómo se desarrolla este tema, y bueno, que probablemente lo vamos a estar siguiendo bastante de cerca. Muy bien, volvemos a encontrarnos el viernes, ¿te parece? Dale, el viernes. Hasta el viernes. Nos vemos. El análisis de Newanda Dan en la mañana informativa.